buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos nuevamente al doctor Vega, encantadísimo de volverlo a tener aquí. Y animo a la gente que vea el primer podcast que hicimos, que fue una auténtica pasada, le gustó muchísimo a la gente. Hablamos del lobo, hablamos del alano español, hablamos de esa representación del lobo como símbolo de guerra, como símbolo de poder en toda la cultura íbera, celtíbera y demás. Es un honor volverte a tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, bien, yo encantado de volver a colaborar contigo y hablar de un tema tan apasionante como es el lobo, que por muy cansado que estés, por muy duro que haya sido el día y por muy tarde que sea, es tal la pasión que despierta que al final nos podemos tirar aquí una hora y media hablando. Así que, ¿qué más te puedo decir? Yo encantado. Totalmente, te lo agradezco. Sí, a mí la verdad es que me apasiona hablar del lobo, podría estar todo el día hablando de él. Pues, si te parece, si ha llegado gente nueva al canal, somos poquitos, pero está creciendo. Entonces, si eres tan amable de hacer una breve presentación, que la gente te conozca un poquito, si no ha visto el primer podcast o si acaba de llegar, pues adelante. Bueno, mi nombre es Ignacio Vega, soy doctor en turismo, aunque de formación y de vocación soy arqueólogo. Realmente soy historiador del arte, hice especialidad de arqueología, pero la vida y mis derroteros de mi trabajo en consultoría y por la pasión del mundo rural en general me llevó al mundo del turismo desde una visión un poco diferente en aquellos primitivos años 90 casi, cuando yo empecé en todo esto, a mediados de los 90, finales de los 90, eh, porque consideraba que el espacio rural en general pues es un espacio sensible. Entonces, dentro de ese ámbito, yo me fui especializando en la gestión del turismo, ampliamente entendida dentro de lo que son los espacios protegidos, ¿no? Aquellos lugares o territorios o espacios que son sensibles por el patrimonio que tienen dentro de sí, ¿no? Eh, y en la gestión del turismo en esos espacios, ¿no? Eh, y bueno, y mi tesis doctoral pues gira un poco en torno a eso, que es de lo que hablaremos hoy, un poco al diseño y a la gestión de ese turismo que se puede y debe hacerse en un lugar sensible como puede ser el territorio del lobo o el geodestino del lobo, como yo lo llamo en mi tesis y en algunos artículos científicos que he publicado, ¿no? El geodestino del lobo. También podemos hablar, para que la gente sepa qué es ese concepto que se utiliza en muchos sitios del mundo, ¿eh? Pero aquí en España todavía pues no se utiliza todavía mucho, ¿no? La verdad. Y ese es Perfecto. un poco el perfil, así resumidamente. Ujú. Muy bien, estupendo. Pues quedó un pendiente en el primer podcast que hicimos. La nombramos, la tesis del doctor Vega la nombramos, pero hoy vamos a profundizar más porque a mí me parece muy interesante tocar el tema del turismo, que ahora veremos los pros, los contras. Es un tema un poco delicado porque hay mucha gente a favor, mucha gente en contra. Ahora nos explicará el doctor más detenidamente. Y bueno, vamos a empezar el podcast hablando un poco bueno, un poco no, profundizando en la tesis que hizo y es muy interesante. Entonces, si te parece, la comentamos y vamos analizando un poco la base de tu tesis. Bueno, la tesis doctoral que yo presenté concretamente a la Universidad Antonio de Nebrija, que es una universidad privada que en el año 2011 sacó por primera vez en la historia de España, y esto hay que remarcarlo y señalarlo bien, porque claro, parece mentira que un país como España, que es puntero a nivel mundial en el turismo, no tenga científicos del turismo. Bueno, pues en 2011 salió por primera vez el primer doctorado en turismo, aquellos cursos científicos del turismo que... Entonces yo decidí hacer esto, ¿no? Y mi propuesta de tesis de investigación, que entonces estaba yo muy relacionado con aquella plataforma que impulsó Luis Miguel Domínguez, que se llamaba Lobo Marley, donde había mucha gente metida y luego pasaron muchas cosas y tal, pero y porque yo también consideraba al lobo, como ya dije en el anterior podcast, un animal valioso por muchos motivos,
donde yo consideraba básicamente pues que cada vez que se mata un lobo se está matando valor en todos los sentidos, ¿no? Entonces planteé una tesis de investigación científica del turismo en base al lobo. ¿Y cómo lo planteé? Pues tenía que ser innovadora, inédita, en fin, todas estas cosas que te piden para una tesis doctoral, ¿no? Pues hacer un estudio en profundidad de la situación del conflicto social del lobo, que ahora hablaremos de eso, innovando en la gestión del turismo. Para innovar en la gestión del turismo se puede innovar de muchas formas. Aquellos que hemos estudiado el turismo en todas sus áreas, sus campos y sus ámbitos, sabemos que se puede innovar en turismo en muchos aspectos, ¿no? En la creación del producto, en marketing, en la promoción, en la comunicación digital, en muchos aspectos. Incluso en la propia gestión del servicio turístico, se puede innovar de muchas formas, ¿no? Pero yo lo que hice fue plantear un turismo a través de la comunicación digital. Es decir, cómo se podría gestionar el turismo con un proyecto de comunicación digital dirigido a potenciar el turismo mientras se conserva el lobo. O a conservar el lobo mientras se desarrolla el turismo. Me da igual, el orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿no? Y ese fue el primer planteamiento. Evidentemente, la tesis, ahora no sé cómo estará, pero en aquellos primeros años era complicada porque era todo tan novedoso, donde te obligaban a defender la tesis 2 veces, te obligaban a publicar artículos científicos, 2, 3 artículos científicos, que lo hice además, hablando precisamente de la comunicación digital, de los valores simbólicos del lobo ibérico, aquellos valores simbólicos que tiene el lobo ibérico en la península ibérica, para incorporarlos a la comunicación digital, ¿no? Y bueno, pues fue bastante interesante porque, bueno, hice un trabajo muy interesante, primero de preparación del trabajo de campo. Afortunadamente conté con la ayuda de la Junta de Andalucía, conté con la ayuda de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. Pude grabar un documental, como ya dije, que está en YouTube, se llama La emoción del lobo, que luego podremos hablar de eso. Y está disponible, es gratuito el documental, dura media hora y se puede ver. Es un documental de investigación donde durante 10 días grabaron los cámaras un montón de cosas para montar ese documental y demostrar básicamente qué trabajo de campo se había hecho, ¿no? Y luego finalmente desarrollar o analizar los resultados que yo había obtenido de esa investigación, tanto del trabajo de campo como del proceso, digamos, cuantitativo en las encuestas, en un montón de encuestas que yo hice, basadas previamente en un mapa conceptual. Además, fui asesorado y ayudado por un experto en estadística de la Universidad Juan Carlos I. En fin, que todos llevó un proceso bastante metodológico para dar al final o arrojar al final unos resultados bastante interesantes. Al final, la tesis doctoral de 300 páginas se resume en una frase, como yo he dicho en algunas ocasiones, una frase que a la gente le puede parecer muy dramática, pero es la realidad absoluta de la conclusión que yo he sacado de esos 5 años que estuve escribiendo, leyendo libros, artículos en español, artículos en inglés, leyendo artículos científicos de expertos, zoólogos y biólogos que estaban absolutamente en contra del turismo y lo argumentaban. También leyendo artículos de grandes expertos en gestión pública de los espacios protegidos que estaban a favor de que el turismo intervenga en los espacios sensibles, demostrando con casos prácticos por qué el turismo ha mejorado y favorecido la conservación en muchos casos, ¿no? Y mezclando toda esta información durante 5 años para al final, pues que una tesis tenga coherencia y sobre todo aporte datos nuevos al mundo de la ciencia, ¿no? Que es de lo que se trata. Una tesis doctoral al final, aparte de ser coherente y tener una metodología científica, al final tiene que demostrar unas hipótesis y sobre todo aportar algo nuevo al mundo científico, ¿no? Entonces yo aporté al mundo científico algo nuevo que fue sobre todo la incorporación de los valores simbólicos del lobo a la comunicación digital. Para básicamente, ya termino, para básicamente
conseguir dos cosas en paralelo, que deben estar unidas y que deben ir, insisto, en paralelo a través de este proceso de comunicación digital. Una, desarrollar el turismo de manera rentable y que a la larga permita a territorios donde hay lobo desarrollarse socioeconómicamente. Y dos, conservar al lobo ibérico hasta conseguir que no se le mate como una alimaña, ¿no? Porque no tiene sentido o razón de ser matar lobos porque sí, o matarlos por matarlos y tal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumen así a grandes rasgos de lo que supuso el trabajo, ¿no? Luego podemos, si lo ves interesante, profundizar en algún aspecto más. Por supuesto, por supuesto. Ahora iremos profundizando en varios puntos de la tesis. Yo quería comentarte el tema de la digitalización. ¿Está involucrado en volcar datos o más en marketing? O tipo prensa o artículos científicos. Eso es lo que no me ha quedado claro a mí. El tema de la digitalización. Bueno, la digitalización, yo lo que hice en la tesis fue plantear un modelo de Ajá. comunicación. Un modelo de comunicación utilizando valores simbólicos del lobo, que están divididos en 4 grupos, y utilizando esos valores simbólicos en la comunicación digital. ¿Cómo? Pues incorporando esos valores a la propia redacción estética de los mensajes, Uh-huh. con el objetivo de sensibilizar sobre la conservación del lobo a los destinatarios de ese marketing, Vale. pero también, lógicamente, permitir que la empresa que está lanzando esa comunicación consiga clientes para ver lobos, alojarse en territorio de lobos o comer en restaurantes donde hay lobos. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Estaríamos haciendo algo insostenible, algo que está cojo sino de un lado o de otro. No puedes potenciar mucho el turismo y hacerlo algo muy rentable si se siguen matando lobos y no se conserva el lobo. O si tú no aportas, aunque estén matando lobos por otro lado, si tú no aportas algo a la conservación del lobo o algo totalmente distinto a esa matanza de lobos, ¿no? Pero también al revés, es absurdo conservar el lobo a palo seco, como decía Luis Miguel Domínguez, ¿no? Entonces, que decía, no se puede conservar al lobo a palo seco, tal. Claro, es que eso ha ocurrido, porque de hecho son muchos argumentos que utilizan aquellos extremistas, que luego hablaremos de eso también, que existen, ¿eh? O sea, hay extremistas en todos los lados, hay extremistas en el mundo ecologista, que los hay, pero también Desde hay luego. extremistas en el mundo sindical agropecuario, porque yo los he conocido, vamos, o sea, y sé cómo son, y en fin, existen. Entonces, claro, ese es el principal argumento. A mí, ¿para qué quiero yo conservar un lobo si en un territorio la gente se muere y se va del pueblo porque no hay trabajo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Entonces, ¿dónde está el verdadero desafío? Y esto que estoy diciendo yo es que, claro, a la gente le puede sonar algo como nuevo, bonito o difícil, o en fin, cada uno podrá pensar lo que le dé la gana. Pero es que esto no es nuevo. Si es que yo lo que estoy diciendo no es que se esté haciendo, es que se lleva haciendo muchísimo tiempo en muchos destinos sensibles, frágiles, protegidos por todo el mundo. En África, en Asia, en el Polo Norte, en fin, en Europa en algunas zonas, menos, pero también, quiero decir, en Australia ya ni te cuento cómo está aquello de planteado y desarrollado, porque es que para mí es donde más avanzado está, ¿sabes? O sea, es que es así. Entonces, pasa que, bueno, pues en Europa las cosas cuestan más y ya en la vieja piel de toro, pues las cosas están como están, ¿no? Los seguidores de tu programa que serán amantes del lobo, o sea, estarán mucho más puestos que yo en cómo está lo que yo llamo el conflicto social del lobo, ¿no? Lobo sí, lobo no, lobo vivo, lobo muerto, y sabrán más que yo de esto, pero es una realidad, de que aquí, pues a estas alturas de la vida todavía no tenemos una mesa nacional del lobo
donde se esté trabajando para resolver este conflicto social de una vez y convertir a los territorios donde hay lobo en territorios de riqueza y tal, mientras se conserva el lobo, porque se puede hacer. Lo que pasa que es que parece que hay partes que no están interesadas en esto. Desde Entonces, luego. bueno, no sé si te he explicado un poco el tema digital, Sí. pero básicamente sé que es un poco complejo, pero porque claro, habría que tener casi una charla de una hora explicando un poco la metodología de comunicación digital que se basa principalmente en la redacción de mensajes estéticos. Esto que suena un poco a chino, pero los publicistas, por ejemplo, saben perfectamente cómo redactar los mensajes para que la gente se hincha a comprar algo. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo cuando se celebró en Salamanca el Wild 10, que es un evento mundial sobre la vida salvaje, y ese año tocó hacerlo en Salamanca. Entonces a mí me invitaron y yo di una conferencia en inglés sobre lo que estaba haciendo con el lobo, ¿no? Ujú. Entonces allí había ecologistas de Estados Unidos, de toda Europa, de España también y tal. Y una de las cosas que yo les dije, porque se quedaron todos así espantados, ¿no? Como el alano que mira así espantado, pues igual. Y una cosa que les dije fue, vamos a ver, los clústeres y las asociaciones inteligentes de empresas o de productores o de grupos empresariales que están utilizando la tecnología, la innovación para poder vender electrodomésticos, petróleo. eh, ¿Por qué cojones en la vida salvaje somos incapaces de hacer eso? Porque se puede hacer perfectamente. ¿Por qué no somos no, es que hay que conservar al lobo a palo seco, no, es que hay que conservar. ¿Cómo? Muy fácil, que no vaya nadie. Sí, pero los furtivos sí van y matan. Claro, es que a un territorio no entran ni turistas ni nadie, nada más que yo que soy ecologista. Sí, pero detrás de ti va el furtivo que mata lobos. Y a ti si te descuidas te pega un tiro también. Y se queda tan ancho. Ese es el Totalmente. problema de un fenómeno que ocurre en los territorios rurales, que es el abandono absoluto del territorio. Claro, un territorio rural, una comarca, una zona de una provincia, lo que sea, al final pues yo lo he vivido eso y he estado muchos años trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? En los pueblos cada vez hay menos gente, la gente que queda encima es muy mayor, no se entera de nada, es muy sumisa, está muy condicionada a su salud y aquellos territorios se convierten en territorios al libre albedrío para furtivear de manera extractiva lo que quieras. Porque es que, claro, tú dices, coño, en Zaragoza yo conozco una zona donde todos los otoños hay un furtiveo de setas y de robellones y tal que te cagas, claro, efectivamente. En territorios donde no hay gente. Va la gente a furtivear setas y tal, ¿no? En fin. Claro. Se ha Yo sé que entendido esta opinión perfectamente. igual hay gente que pues no le gusta o no lo comprende o no lo, en fin, no lo comparte o lo que sea. En fin, cada uno puede pensar lo que quiera. A mí me da igual porque todo el mundo es libre de pensar como le dé la gana, pero esta es una triste realidad, es así. Es así. Sí. Eh, es, muy, muy realista lo que cuentas y yo estoy de acuerdo y sé que es una dualidad de turismo sí, turismo no, a la conservación de una especie o de un territorio. Lo que hay que hacer es no molestar, no perturbar, pero claro, hay que ser realistas y esto ya es opinión mía personal. Yo toqué un poquito el turismo en mi carrera de geografía. Yo tengo una visión de la ordenación del territorio y el turismo tiene que entrar sí o sí, dadas las circunstancias de la península ibérica como está, porque en conservación somos un cero a la izquierda. Entonces, yo, por ejemplo, te lo comenté en privado el otro día. Como anécdota, hablé con Fernando Trujillo, que él, bueno, trabaja en National Geographic, que está sobre todo especializado en tema de cetáceos, está trabajando con los delfines rosados del Amazonas, y surgió el tema del turismo. Yo le pregunté, porque ya sabemos cómo está el Amazonas, ¿no? Aquello es un vergel, luego tiene zonas de deforestación brutal, y él me dijo una cosa muy interesante que podemos hilar con la conclusión que has sacado tú, y estoy totalmente de acuerdo. Claro, él como conservacionista no está de acuerdo en ponerle valor a un ser vivo, a un animal o a un territorio, a una reserva. Pero claro, dadas las circunstancias
de que esos animales valían, creo que 20 monedas de esa zona, creo que era Brasil, pagaban por un delfín 20 dólares o no sé la moneda que hay allí. O sea, nada, o sea, es como comprarte un paquete de tabaco. Y una vez de alguna manera se introdujo el turismo allí, bien hecho, formando a la gente que había allí, revitalizando el territorio y sobre todo protegiendo y conservando, porque esa gente vive de eso, el delfín pasó a estar protegido, el que antes los cazaba pasó a ser el guía turístico y todos salen ganando. Que quizá lo ideal, lo utópico sería no perturbar el Amazonas, no entrar ahí, no, claro, pero somos millones de humanos y dejamos huella e impactos, que ahora te preguntaré sobre los impactos. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces hay que ir a morir al turismo en ciertas ocasiones. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Entonces, entrando en tu tesis, es un punto interesante que comentamos, el tema de la controversia de los impactos. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Pues mira, empiezo con una metáfora o una pregunta metáfora, que se la haría a Fernando Trujillo, que ya creo que me habló Ángel Sánchez, me habló en su momento de él y tal. Le haría una pregunta a Fernando Trujillo y a cualquier persona que piensa como él. Y yo le diría lo siguiente: oye, esto es un supuesto, que nadie diga, ¡ay, mira lo que ha dicho! ¿Qué tal? No, a ver, que es un supuesto, es algo imaginativo, tal. Bueno, pues yo le diría a Fernando Trujillo, vamos a ver, Fernando, ¿por qué tienes tu derecho a entrar a la Alhambra y pisar el suelo o tocar las paredes que otros hicieron 1000 años antes que tú y molestar con tu CO2 esas paredes, esas yeserías islámicas, ¿no? O la Catedral de Burgos, o la Catedral de Toledo, o me da igual, o el Teatro Romano de Mérida, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, ¿hasta qué punto el ser humano tiene derecho o no tiene derecho a disfrutar de la naturaleza? Esto es algo que se ha debatido en muchas áreas científicas, en muchos ámbitos, ¿no? En el concepto de lo que es la gestión pública, el uso público de los bienes que al final tiene un Estado, que lo somos todos, ¿no? Como puede ser un parque nacional, un bosque, un lago, un río, lo que sea. Entonces, claro, no, lo mejor sería que el Amazonas dejarlo como está, que no entre nadie. Vale, vale. Yo tengo mis dudas. Si eso conceptualmente tiene que ser así. Pero dicho esto, ahora voy más allá. Dicho esto, voy más allá. Vale, el Amazonas hay que dejarlo como está. Vale, hasta que entran las madereras y como no hay turismo se los llevan todo. Bueno, a lo mejor, vamos, esto no es nuevo. En Chile y en otros países de Sudamérica, los conflictos gravísimos que hay de las empresas pequeñas de guías turísticos con las mafiosas madereras que están a tiro limpio, a tiros, señores, en muchos sitios de Sudamérica. Con los Claro, pumas y... Buah. claro. Entonces, aquí estaríamos hablando ya de lo que es la controversia de los impactos. A ver, yo los llamo la controversia de los impactos porque al final, en el debate de turismo sí, turismo no, el turismo es una mierda para el lobo, el turismo conviene al lobo, el concepto principal que determina todo son los impactos. Es decir, el turismo que se diseña impacta negativamente al lobo o no. Esa es la pregunta. El turismo que se va a desarrollar en una zona concreta, de una forma concreta, en unas determinadas fechas, o en distintas fechas de distintas formas, a distintos horarios, en fin, no lo sé, porque yo no soy zoólogo. Quiero decir, ¿impacta negativamente en el lobo o no? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. De ahí viene la controversia de los impactos. ¿Por qué los llamo así? Pues muy sencillo, ya he dicho antes que hay un montón de expertos por todo el mundo, unos que están en contra, radicalmente en contra de que el turismo se introduzca en los espacios protegidos,
porque consideran que es una aberración, y otros que están a favor porque consideran que es una herramienta que está ayudando a la conservación y que además hay un montón de pruebas que lo demuestran, ¿no? Entonces ahí hay un debate y una controversia entre unos y otros. Hay unos que piensan que los impactos son positivos, los que genera el turismo, y otros que piensan que los impactos son negativos. Por eso hay una controversia. Ahí es donde está el verdadero debate. Si viniera un ecologista radical, que los hay en España y no son 2, ni 4, ni 20, que consideran que el turismo, o sea, tú dices que eres guía de turismo de lobo, por ejemplo, y no te cortan el cuello porque no pueden. Porque si no te cortarían el cuello. Ahora, eso sí, ellos sí pueden entrar a hacer fotos al lobo, cuidado, porque son zoólogos. Y su flash, me lo estoy inventando lo del flash, porque puede haber uno que diga, no, es que nos hacen fotos con flash. Ya, vale, sí, bueno, estoy hablando metafóricamente, hombre. Pero su cámara es sagrada, no hace ruido. Y la cámara de un guía profesional que come de eso es horrible. ¿Me entiendes? Eso es que lo he vivido yo, me ha tocado vivirlo y además sufrirlo en mi propio pellejo. Pues yo he sido emprendedor turístico, he tenido empresas de guías, de safaris, he tenido un ecolodge, un ecohotel, en fin, que conozco un poco el asunto, ¿no? Entonces aquí es donde está el verdadero debate de si turismo sí y turismo no, en los impactos. ¿Qué determina los impactos? Porque al final dice, bueno, ¿qué lo determina? Pues coño, los indicadores, ¿qué es lo que no se hace? Mira, te voy a decir una cosa. Vamos, a ti ya todos los... Mira, en el 90% de todas las planificaciones que se hacen en España sobre uso público de espacios protegidos, los famosos PRUG, POR, que suena a porno, pero no es porno, POR, PRUG, PRA, PRE, y todo el rollo este de las decenas de figuras distintas que hay de espacios protegidos, que cambia además la nomenclatura en función de cada región, cada comunidad autónoma, etcétera, 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 de microreserva, reserva natural, reserva no sé qué, bueno, de todo, vale, muy bien, excepto los parques nacionales que tienen una ley aparte y sabemos que hay 15 en España y tal, vale, bien, perfecto. El 90% de las planificaciones y tal son insostenibles, porque solamente contemplan dos factores de la sostenibilidad, dos, y muchas veces ni eso. Contemplan la sostenibilidad ambiental, que es a lo que le dan prioridad absoluta, la sostenibilidad, la aceptación social, que algunas veces se estudia, y jamás, o muy pocas veces, la viabilidad económica de los espacios protegidos. Esas tres patas de la sostenibilidad, yo estoy harto ya de decirlo, desde que el informe Brundtland se hizo oficial como concepto de la sostenibilidad conceptual que se hizo en toda Europa, y además que eso es un informe que se tiene como una referencia. Entonces, ese es el problema. Los indicadores que se diseñan con el lobo tienen una prioridad absoluta en la conservación ambiental, que en este caso sería la conservación del bicho en concreto. No se crean indicadores para nada en cuanto a la aceptación social y, por supuesto, mucho menos indicadores para la viabilidad económica de esos proyectos. Entonces, ¿qué ocurre cuando eso se hace así? Pues que no es un proyecto sostenible, porque de las tres patitas le falta una o dos y se convierte en un proyecto insostenible. ¿Y qué pasa cuando se convierte un proyecto en insostenible? Pues que se siguen matando lobos, que la gente se enfrenta en los bares, que te pintan el coche, que no quieren turistas, que esto, que lo otro y lo de la moto, ¿no? Y esta es un poco a gran escala un poco el resumen de lo que es la controversia de los impactos. Podría hablar mucho más de los indicadores, de cómo se establecen, de qué rasgos o características tienen que tener los indicadores, unos indicadores fiables, robustos, cómo tienen que ser y cómo hay que sacarlos, que no se pueden idear hacia lo loco, es decir, que tienen que ser el resultado de un trabajo de campo y de un proceso de desarrollo con la población, con el territorio y con el elemento a conservar, en este caso el lobo. Tiene que ser un proceso bastante complejo, pero es que esto no se hace. Entonces, claro, ese es el problema. Hay controversia de impactos, pero los indicadores, que son los que determinan, por ejemplo,
Pongo un ejemplo. Se considera que el turismo en este proyecto impacta positivamente al lobo. Vale. Porque se autoriza una visita al mes. Vale. ¿Con una visita al mes impacta negativamente al lobo? No, no, no. Vale, perfecto. ¿Es viable económicamente? No. ¿Se va a aceptar socialmente? No. ¿Es sostenible? No. ¿Qué indicadores habéis utilizado para determinar que el lobo puede aguantar una visita al mes? ¿Dónde está eso? ¿Me entiendes? Entonces, esto es complejo, pero normalmente es como hay que hacerlo, ¿sabes? Normalmente se hace con equipos polivalentes, multisectoriales, que son los que ¿me entiendes? Entonces, estas cosas no se hacen, desgraciadamente no se hacen. Y bueno, y mucho menos se hacen desde una visión turística. Porque también te puedo contar un montón de casos, que tú conocerás alguno, o alguien que nos está viendo también lo conocerá, de proyectos de turismo que se han puesto en marcha y han durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Claro, ¿quién ha sido el que lo ha diseñado? ¿Qué formación turística tenía? ¿Qué indicadores ha manejado? Claro. ¿Qué viabilidad económica ha establecido a ese negocio? ¿Qué marketing digital ha preparado? ¿Qué producción turística? ¿Qué gestión de clientes ha previsto? Y así puedo seguir hasta mañana. Claro, entonces, esta es un poco la realidad, ¿no? Sin embargo, en otros proyectos de éxito sí que se han tenido en cuenta, porque los indicadores son la clave del asunto. Los indicadores son lo que te va... los indicadores al final, en un proyecto de este tipo, te van a conseguir la paz de los dos lados. Porque los indicadores son un poco las reglas del juego en un proyecto así, ¿sabes? En todos los sentidos, ¿no? Y no se hace, no se hace. Yo te puedo hablar, por ejemplo, mira, yo me he encontrado, no voy a decir dónde, pero me he encontrado, lo podría decir, pero vamos, que me he encontrado proyectos, planificaciones en parques nacionales, estoy hablando de un parque nacional, donde se han establecido indicadores en base a la saturación que percibía el senderista, ¿vale? Sin tener en cuenta para nada si eso era rentable o no lo era para las empresas locales. Para nada. Para nada. Consecuencia, pues te puedo decir que es el parque nacional menos visitado de España, donde menos empresas hay, donde menos hoteles hay, donde hay una renta per cápita en ese territorio que es un puto desastre. El capital social que hay es una mierda. Y podría seguir así hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes establecer? Pero claro, todo esto, ¿quién lo hace? Claro, ¿lo hacen turismólogos, doctores en turismo que tienes? No. ¿Cuentan con ellos para algo? No. ¿Quién lo hacen? Ecologistas que trabajan para la administración y punto. Y ya está. Y te dicen, no, es que en este sendero, una vez, por ejemplo, me encontré, todo esto escrito y firmado, y ya termino, me encontré, no, es que aquí no podemos autorizar que pasen vehículos todoterreno. ¿Por qué? Porque la sensación que percibe el senderista en la naturaleza es incómoda. Y además, él se siente saturado al ver un vehículo y sentirse discriminado al tener que ir andando. Vale. O sea, que no podéis autorizar. No, no se puede autorizar porque estos indicadores sociales y tal dicen esto. Vale. Pero, ¿y cuando entréis vosotros con los coches, que entréis todos los días? Pues una pista forestal que entréis todos los días con los coches, todos los días, y os crucéis con senderistas. ¿Vuestro coche qué pasa? ¿Que flota en el aire? ¡Flota! Porque además, si yo lo que estoy ofreciendo... Fíjate, en ese caso lo que se pedía era que fueran lanzaderas, ni siquiera rutas todoterreno con buggy ni gilipolleces de estas, sino utilizar vehículos lanzadera para poder llevar hasta un sitio muy vistoso a personas con cierta dificultad para poder llegar hasta allí. Fíjate, pues nada, no saturación,
aceptación social, no sé qué, no sé cuánto. Pero vosotros sí paséis con el coche, ¿no? En fin, Ya. esto es así y estoy poniendo ejemplos porque con el tema del lobo ocurre lo mismo, desgraciadamente ocurre lo mismo. Yo ahora estoy un poco más desvinculado, por lo tanto pido disculpas si hay ciertas cosas que han cambiado muchísimo, que yo no lo sé, no tengo ni idea, pero me temo que no. Por las pocas noticias que veo, que cuando veo alguna noticia un poco sobresaliente sobre el tema del lobo o tal y cual, pues por lo que deduzco, veo y leo, veo que no, que todo sigue igual o peor. Sí. Pues por partes. Es, sí, es un poco, yo te voy a dar mi visión de lo que yo he visto y estoy viendo. Y yo creo que es un error el apartar al lobo de la gente. O sea, yo creo, y esto es conclusión mía, podré estar errado o no, que la clave de la conservación del lobo, y lo digo en muchos vídeos, es acercar el lobo a la gente. O mejor dicho, que la gente se acerque al lobo. Entonces, yo creo que el mejor nexo de unión para la conservación y para la ordenación del territorio, yo creo que es el turismo. Turismo bien hecho, como bien dices, por gente formada en ello. Se va a poner en valor el territorio. Ahora te preguntaré, por ejemplo, cómo se podría hacer una conservación enfocada al lobo. Creo que es interesante. Entonces, se podría poner en valor el territorio. Se podrían paralizar los procesos extractivos, que ahora profundizaremos en ello, que es un tema también muy interesante. Se podría dar valor, porque es que a la gente parece que le da rechazo decir valor. O sea, el trabajo vale dinero. O sea, Perdona que te corte, perdona. A ver, antes cuando lo has comentado quería añadir algo. uh-huh, claro. Vamos a ver, es que no se pone valor al lobo. Yo he oído gente que, bueno, a mí me han llegado incluso a insultar en redes sociales y tal, diciéndome, yo recuerdo una vez cuando me dijeron en redes sociales abiertamente que yo lo que quería era meter al lobo en un envoltorio con un lacito y venderlo en el Corte Inglés, Bueno. Mmm, ¿sabes? Eso así tal cual. Entonces, no se trata de poner valor al lobo, se trata de permitir que la gente trabajando, gane dinero mientras garantiza la conservación del lobo, que sí, es muy sí. distinto. Sí, yo te he Es entendido muy distinto. perfectamente. A la gente por prestar servicios tiene que cobrar. Claro, Y ese es el enfoque. No claro. es que pongo valor al lobo. No, no. Es que hay que pagar a la gente para que te des servicios para poder ver al lobo, que es distinto. Yo creo que ese resquemor que tienen muchos al criticar eso es porque, o porque es a lo que me refería yo antes. Esto no es un mundo utópico en el que haya grandes reservas que allí no entre nadie. Yo, por ejemplo, te puedo dar la experiencia que tuve yo allí en Galicia, porque era una zona de fraga, bosque autóctono gallego, que queda poco, desgraciadamente. Fue un privilegio poder entrar allí con los compañeros de Grupo Lobo, porque allí no puede entrar nadie si no te da permiso la Junta. Pero adivina quién sí que puede entrar a pegar tiros allí, los cazadores. O sea, como a ti te pillen entrando allí a dar un paseo con tu chica o con tu chico, vais paseando por allí, o se te ocurra coger una seta, o se te ocurra mover una piedra, te cae Pero un tú, multazo. pero ¿y tú con el grupo Lobo por qué pudiste entrar? Claro, porque están haciendo el seguimiento fototrampeado del lobo. O sea que entonces entran los cazadores y los ecologistas del grupo Lobo y el resto del mundo no entra. Claro, claro. Entonces, Mira, eh, anda, qué casualidad. ese, de alguna forma, vetas a la gente a entrar, pero no vetas por ejemplo, un cazador. O sea, yo no puedo entrar a dar un paseo sin ningún tipo de impacto, es decir, yo voy a dar mi paseo, no perturbo nada, no voy a molestar a nadie, pero un cazador sí que puede entrar a pegar tiro. Entonces, es esa... El problema, ¿sabes cuál es? El problema, ¿sabes cuál es? Es que al cazador le molesta el turista. Sí, sí, claro, claro, Y al ecologista también le molesta el turista. ya. Ese es el problema de este desgraciado país. Y es así, y lo digo así de claro. Y al que no le guste, pues lo siento mucho, pero es que lo que hay. Y 5 años de tesis y 300 páginas al final demuestran eso. Que hay un conflicto social existente porque ambas partes no quieren resolverlo. Punto. Ya está. Y hay que decir las cosas como son. Y si no, seguiremos viviendo utópicamente, como tú has dicho,
un rollo que unos se lo tomarán como algo romántico, otros como una guerra personal y otros más listos vivirán de ese conflicto hasta que se jubilen. Vale, pues me parece muy bien. Pero al final, tú lo acabas de decir, es que los cazadores sí pueden entrar ya y los del grupo Lobo también. ¿Por qué? Porque están haciendo un seguimiento. Ah, vale, vale, pero el resto del planeta no. Entonces, claro, el problema es ese, que a los ecologistas del Grupo Lobo y a los cazadores que van allí legal o ilegalmente a pegar tiros, a todos les molesta el turista. Pero claro, qué distinto sería que en ese territorio se consiguiera de manera sostenible, que para eso están los indicadores, y los indicadores tienen que decir si tienen que entrar 100 personas al día, 521 o 315, ¿vale? Porque si se consiguiera eso, y repercutiese, perdón, en la economía del territorio con esa inducción económica que tiene el turismo y que está demostrado científicamente cómo cada euro del turismo se convierte en tres por un montón de motivos, divisas, impuestos, creación de empleo y un montón de cosas, pues posiblemente, yo no sé lo que harían los del Grupo Lobo, pero los tiros de los cazadores seguramente dejarían de pegar tiros porque seguramente se prohibiría. Pero claro, ese es el problema. Dice, no, pues se va a conseguir prohibir la caza y no va a entrar ni un solo turista. Vale, perfecto. La caza se va a prohibir legalmente y no va a entrar ni un solo turista. Y solo se va a conservar el territorio a palo seco. Perfecto. Pues por la noche tendréis furtivos, ilegalmente. Sí, ¿Ya sí, está? de hecho habían. Por esa Claro. zona no, pero justo un poco más alejado habían tiros por la noche en plena berrea que se podían escuchar. ¿Sabes? Entonces no tendréis cazadores, pero tendréis furtivos, que es peor todavía, porque el furtivo, y como depende qué tipo de furtivo sea, como le toquen los huevos, te pega un tiro y te quedas con el tiro. Y ya está. ¿Sabes? Total, Y totalmente. ahora busca tú a ver quién ha sido, ¿sabes? Sí, por la noche. Es, ¿Sabes? es, es una controversia que es un tema complejo, ¿no? Y por supuesto, tú hablas sin tapujos, da tu opinión, para eso eres el invitado, por favor, faltaría más. Hombre, yo digo mi opinión, habrá gente que esté de acuerdo y otra gente que no esté de acuerdo Claro, para claro, nada. Yo lo claro que entiendo, sí. pero primero es mi opinión, segundo, está basada en bastante experiencia en la gestión pública del turismo. Ujú. Y en este tema del lobo, pues bueno, da la casualidad que además me acompaña una tesis doctoral que, por cierto, el tribunal ni eran mis primos, ni mis hermanos, ni mi madre, ¿sabes? O sea, Sí, eran abogados, economistas, geógrafos y gente que va allí a ver de cómo te puede joder, porque en aquellos años era todo muy nuevo, y van allí a ver de qué manera te pueden joder para decirte que lo que estás contando no... Encima en turismo es peor todavía, porque cuando te doctoras en Derecho, tienes a 4 o 5 expertos en Derecho que analizan lo que tú dices. Pero en turismo, hasta que no cambia la ley, tú tienes a 6 personas y uno es experto en Derecho, otro es economista, otro es experto en marketing digital, el otro es geógrafo, el otro, y entonces, y cada uno te analiza desde su área. ya. Y eso es un, vamos, Sí, en fin. entiendo. Sí, que como que falta especialización en el sector, ¿no? Que está como pasando el filtro No, de otras ramas que a lo mejor no son especialistas. No, era una anécdota para decir que, bueno, que mi opinión, efectivamente, yo digo lo que pienso, igual que todo el mundo puede decir lo que piense. Por supuesto. Además, soy invitado y para eso he venido aquí, para contar, pero que quería decir eso, que independientemente de mi opinión, que le puede gustar a la gente o no, que esto está basado en experiencias propias y en una tesis doctoral. Y ahí están los resultados. La tesis doctoral es pública, la Ajá. gente lo puede consultar en Teseo, en la base de tesis doctorales del Gobierno de España, poniendo mi nombre o el título de la tesis sobre el lobo y ya está. O sea que tampoco... Pues la dejaremos abajo. Si la gente la quiere consultar, la dejaremos abajo. Pues, doctor Vega, yo quería que quizás se me haya entendido mal. Lo que decía de Fernando es que al final lo de que no entrar al Amazonas, eso han sido palabras mías. Lo que él me dio a entender con Ah, ese vale, ejemplo han sido palabras mías, ¿eh? Lo que vale, vale, él me perdón, puso perdón, el perdón, perdón. ejemplo, él le puso el ejemplo del delfín como queriendo dar a entender que en esas circunstancias donde si la dinámica seguía así iban a desaparecer esos delfines por los furtivos y por la cero eh, concienciación en la conservación, lo que hicieron es darle la vuelta, darle una vuelta de tuerca, formar a esa gente que estaba cazando delfines
sin ningún tipo de valor, que se me entienda, valor no de vender el lobo, como decíamos, no vender el delfín, no, valor, generar valor en concepto humano para la conservación, que es que no hay más, es que hay zonas en las que o se hace eso o esa dinámica hubiera llevado a la extinción de ese delfín o a la contaminación de esos ríos o a la deforestación. Entonces, se le da una vuelta de tuerca y es un ejemplo que se podría aplicar aquí de otra manera, en que ese hombre ya no cazaba delfines, sino que se formó en guía turístico, entre comillas, y la gente que iba allí, pues iba a ver delfines, y en vez de cazarlos, lo que hacían es verlos y se Pero si es que conservaban. además, mira, se me está ocurriendo una cosa, y perdona que te corte, lo tengo que decir muy, Sí, sí, muy claro. rápido. Si un territorio frágil, el que sea, ecosistema, el que sea, me da igual, hay que dejarlo tal cual está, sin que la mano del hombre intervenga para nada, todos los ecologistas, ya sean funcionarios o empresas externas o asociaciones como el Grupo Lobo, que trabajan en esos espacios protegidos, tienen que desaparecer todos. Porque si el territorio hay que dejarlo como está, ellos tampoco pueden entrar ahí para nada. Imagínate que en una situación idílica que se plantea, no, ni puede entrar el turista, ni... Vale, perfecto, no puede entrar nadie. Hay que dejar que el ecosistema se regenere solo y la naturaleza salvaje actúe. Perfecto. Pues todo el personal que hay dentro de los parques nacionales al paro. Todos. ¿Qué hacen allí? Vallando, vigilando, con todoterrenos por dentro del parque, poniendo nidos de resina para que los halcones... No, ahí no hay intervención humana para nada. Por lo tanto, todos fuera, al paro. Ya está. Entonces, ¿esto le entra en la cabeza a alguien? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo no entiendo dónde está aquí. No sé si me he explicado, pero bueno, era un detalle, a tener en cuenta. Claro, si se toma una zona protegida a niveles que no puede entrar nadie, con un permiso exclusivo de la Xunta, ellos lo que hacen es entrar, poner cámara de fototrampeo para vigilar cómo van los lobos, cómo va el grupo, como tal, que es lo que mostré yo en el documental. Pero claro, luego yo hago hincapié en esa controversia, ¿no? No se puede hacer ahí una intromisión para hacer una ruta o tal, que vale, que lo entiendo, que lo acepto, si es una zona de protección nivel alto, pero hostia, que el impacto, a mi modo de ver, el impacto que hacían ellos era mínimo. O sea, es entrar, poner la cámara de fototrampeo y al tiempo volver a vigilar a ver qué tal iba. El impacto es mínimo, a mi juicio. Pero claro, si entra un tipo ahí a meter tiros, pues dice, pues no lo entiendo. Es una gestión del territorio y de la conservación totalmente anárquica. No lo acabo Pero de si es entender. que en la mayoría de los parques nacionales o espacios protegidos, la intervención humana ya ha existido desde el Paleolítico. No, O claro. sea, espacios naturales puros, absolutos. Yo no En digo que en España, España no haya, a lo mejor hay en España algún reducto donde se ha estudiado en profundidad y se demuestra que ahí la mano del hombre tal, bueno, pero por ejemplo coño, en España es que ha sido territorio lobo toda la península, porque ha habido sí. lobos en toda la península, lobos y grandes mamíferos como el ciervo y el oso. España ha sido una tierra, sobre todo el interior peninsular, lo que es la meseta castellana hoy día, ha sido tierra de oso brutal, ¿no? Hasta tiempos más o menos modernos, ¿no? Entonces, es que ya ha habido intervención humana. Trampas de lobos o, por ejemplo, colmenas de protección contra el oso, las hay desde el siglo XIII. Algunas de ellas que quedan todavía restos. Es que en el Parque Natural de Despeñaperros, es que yo dentro del Parque Natural, haciendo seguimiento de presuntos rastros de lobo, es que encontré hasta murallas de un asentamiento oretano de hace 2000 años. Y ya sabemos lo que los íberos o los celtíberos o aquellos pueblos más arcaicos prerromanos pensaban del lobo, que lo tenían presente constantemente, ¿no? Para todo. Entonces, si es que esto, quiero decir, yo creo que el enfoque, como tú has dicho, tiene que ser distinto. Y Sí, el lobo hay que acercarlo a la gente o la gente hay que acercar al lobo, mejor dicho, sí, 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 sí. efectivamente. Pero es la única manera de que se ame a un animal de tal manera
que socialmente no le entra a nadie en la puta cabeza que tengas que pegarle un tiro a un lobo, a un animal tan simbólico, de tanto poder y de tanta cultura arraigada en la península ibérica, que es una puta aberración. O sea, el desafío real, como creo que te dije en algún audio este tiempo atrás hablando en privado, es que la propia gente de los pueblos cojan a ese furtivo que saben que mata lobos y le apalen. Sí. Porque están diciendo, cabrón, que nos quitas el pan, te matamos. Ahí está. Ahí está. Esa es la verdadera revolución ecologista. Esa. Sí. Y no la de los despachos con subvenciones públicas para arriba y para abajo, que ya me las conozco todas y puedo dar hasta cifras, nombres propios y nombres de asociaciones si es necesario. Entonces, claro, esto es así. Mira, a mí se me está ocurriendo, siempre lo cuento porque fue el que más retuve yo mentalmente. Hay muchos casos, muchos. Pero hay un caso, al hilo de lo que tú estás diciendo, no me quiero enrollar mucho porque habrá más preguntas y tal, pero Tranquilo, tranquilo. hay un caso que yo estudié en un artículo científico que, bueno, publicaban estuve leyendo mucho incluso sobre la conexión emocional con la vida salvaje, que además sobre eso hay publicado un montón de cosas súper interesantes a nivel neurocientífico Sí. y neurológico de cómo afectan positivamente incluso a niños con Alzheimer, o sea, a personas con Alzheimer, a niños con Autistas. autistas, eh, el avistamiento de animales. Bueno, esto es impresionante, pero este es otro tema aparte. Entonces, yo estuve leyendo un caso, concretamente, de un problema que había en un conjunto de islas donde había un montón de furtivos que estaban destrozando el fondo marino ujú. porque vendían corales y piezas y tal a la gente, un proceso extractivo de, como ya te he comentado muchas veces, en este caso, pues todo el coral del fondo marino, que a su vez biológicamente estaba afectando a la vida submarina, lógicamente. Yo de eso no entiendo nada, pero es un poco lo que desencadenaba el destrozar el mundo coral submarino, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hizo en ese proyecto? Se hizo un proyecto turístico para poder visitar ciertas islas que por su orografía y su aspecto eran muy vistosas, muy bellas, y entonces la gente quería visitarlas, hacerse fotos allí y tal. Entonces hicieron un proyecto con indicadores y tal, donde lo que primero que había que hacer era frenar los impactos al mundo submarino y a los corales, ¿no? Entonces, hubo que diseñar rápidamente una forma de generar ingresos a todos esos pobladores locales que tenían barquitas y que se buscaban la vida para robar, no para robar, para extraer todo el coral y venderlo furtivamente, ¿no? Y lo que hicieron fue convertirlos en taxistas del mar, a todos estos furtivos, ¿no? Y diseñar unos indicadores económicos para que pudieran para que pudieran obtener el mismo dinero que estaban obteniendo más o menos con la venta de esos corales. Se conservó el coral, se frenó el proceso extractivo, se recuperó de nuevo la vida submarina y se dio un empleo que con el tiempo se especializó. Aquellos furtivos se los convirtió en taxistas con sus barquitas para llevar turistas y tal, ¿no? Esto ocurrió en las Islas Komodo, concretamente, ¿vale? Entonces, pero como este caso hay un montón, hay un montón. Esto se podría hacer en ciertas comarcas o territorios del lobo. Claro, se podía hacer Por perfectamente. supuesto. Perfectamente. Claro. Eso a mí se me ocurre a bote pronto. Ahora te preguntaré sobre los procesos extractivos que has podido contemplar tú pues en alguna salida de campo o en algún haciendo la tesis, ¿no? Eh, Imagínate, mira, por ejemplo, hoy me comentaba un seguidor del canal, fíjate, conocemos en cierta zona de Asturias, no voy a decir nombres ni localizaciones porque quiero indagar sobre eso, pero un hombre que trabajaba para el Principado, ahí lo dejo, es bien conocido en la zona porque es un furtivo de la hostia. Y yo ese hombre no sé si todavía está en activo o está jubilado. Estamos hablando de un funcionario del Principado, ¿eh? Y se le conoce por la zona porque es un furtivo de la hostia. Y
No sé si decirte de lobos, pero bueno, seguramente ya sabemos cómo funcionan allí. Pues imagínate si le damos la vuelta a la tortilla y en todas esas zonas oscurantistas de Asturias, Cantabria, todas esas zonas donde prima, desgraciadamente, y no quiero faltar de respeto a nadie, pero la mayoría de la gente allí no tiene una concepción de la conservación o no tiene una concepción de los impactos que puede hacer con ciertas actividades. A lo mejor es porque su padre le ha educado así o porque a estas administraciones les interesa ese catetismo, ¿no? Esa persona cateta que le vota y es una pescadilla que se muere la cola. Por favor, que no se sientan ofendidos toda la gente del rural, porque no estoy atacando a la gente del rural, ni estoy diciendo que sean todos catetos, no. Pero sí que hay mucha gente que esas administraciones se aprovechan de esa gente que no tiene esa concepción de esos impactos que están haciendo, como por ejemplo el furtivismo, poner veneno, poner trampas, tal, ya sabemos todos de qué va. Pues tú imagínate que a esa gente se le forma, se le da una vuelta de tuerca a la conservación, se pone en valor al lobo, se pone en valor esa ganadería junto con el lobo, la gente va a ir a visitar al lobo de toda Europa. Tú no sabes la de gente que en el canal me pregunta, oye Gorka, ¿dónde puedo ir a ver lobo? Y yo no sé qué contestarle, ni le quiero recomendar ningún sitio, porque ya sabemos cómo está España. Y hay muchas empresas que se han aprovechado del lobo. Y no han hecho un turismo ético, por así decirlo, ¿no? Han puesto carroña para hacer las esperas, eso sí que puede afectar gravemente a los lobos, en fin, o se les ha acosado mucho. Lo que quiero decir es que, como bien tú decías, y ya me callo, es si se le da una vuelta de tuerca, yo es a lo mejor una concepción un poco utópica, ¿no? Porque dado el odio al lobo, que eso yo no sé si se va a poder desarraigar, pero bueno, se puede intentar. Poner en valor el territorio, poner en valor esas áreas rurales. Muchos conservacionistas, ahora te preguntaré, hablan de, a ver, en ese mundo utópico, ¿no? Es decir, si se abandona una zona rural, eso va a favorecer la renaturalización, ¿no? Van a volver y está comprobado que en muchas zonas de abandono rural se ha vuelto allí la vida, ha vuelto a crecer el bosque, ya no prenden fuego, esos pastos que hacían los ganaderos, ¿no? Tiene su lado positivo en el sentido de la conservación, porque esos animales van a volver allí, porque ya no están tropizados, pero de alguna forma a lo mejor se está perdiendo ese patrimonio cultural y ese territorio tradicional, ¿no? Rural. Entonces yo quería preguntarte sobre eso. ¿Qué opinas tú en esta dualidad, ¿no? De ese abandono rural, que eso favorece a ver, lo tengo apuntado por aquí, el impacto, ¿no? Del proceso extractivo, furtivismo, incendios, todo lo que hemos estado viendo, o al nivel de conservación, el lado extremo es que se vaya toda esa gente de ahí, que se vaya muriendo y que la naturaleza vaya recuperando ese sitio. No sé si me he explicado. Sí, sí te has explicado. Pues, pero es que no funciona así eso. A ver, mira, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho y en un concepto ecologista de esa renaturalización, o como se diga. No es que esté de acuerdo, es que yo lo he vivido. O Ujú. sea, yo afortunadamente he vivido durante años en un bosque, gestionando mi eco-hotel, vivía allí, día y noche, en una ladera de una montaña, metido dentro de un puto bosque, rodeado de bichos varios que cambian según la temporada. Eh, y yo he visto y he vivido, coño, sin ir más lejos, el lince. Hace años no había lince y a 200 metros de la puerta de mi hotel mataron 5. O sea, los atropellaron, perdón. Ah, vale, vale. Atropellaron 5. No los Sí, mataron, atropellaron 5. sí, sí, sí. Pero no solamente eso, sino que ves cómo. Yo no tengo ni idea porque yo no soy zoólogo ni biólogo, lo he dicho siempre y yo no tengo ni idea. Pero yo, por ejemplo, sí que he podido comprobar por mí mismo cómo la frecuencia de avistamiento de ciertos bichos salvajes me han dado a mí indicaciones de que la vida salvaje se estaba recuperando sola. Tanto por el número, por la frecuencia de avistamiento, como por la rareza de los bichos que ves. A lo mejor no se han visto en 50 años. Ujú. Y esos son bioindicadores. Claro. Yo creo que hasta ahí llego. No soy biólogo, pero creo que la gente que sabe estará de acuerdo conmigo. Entonces, estoy de acuerdo.
la renaturalización de un territorio cuando se deja y tal, se abandona. Vale, perfecto. Es decir, por ejemplo, la nutria, que siempre se ha considerado una alimaña y que se la ha reventado no solamente por la piel, sino porque se le considera una alimaña por los huertos y por otras cuestiones, pues hombre, en todos los arroyuelos, presas, donde había molinos de agua y donde había huertas y donde había acequias y tal, desaparecieron las nutrias. Y ahora, por ejemplo, empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque todos esos molinos de agua, huertos, canalizaciones, etcétera, etcétera, toda esa ingeniería de arquitectura popular vinculada al agua se ha abandonado y ya las labranzas que había por toda Castilla y tal, todo eso ya no hay por ningún lado, la gente lo ha abandonado. Entonces ya la vida salvaje recupera el territorio y aparece otra vez. ¿Eso es bonito? Sí, es bonito. ¿Es triste porque la gente abandona esa forma de vida? Pues hombre, sí, es triste, pero Claro. estamos hablando de una forma de vida arcaica también, sin agua, sin luz y tal. En fin, una serie de condiciones que, vale, bien, perfecto. Ahora bien, lo que tú has dicho y eso es muy bueno porque así se recupera la vida salvaje y ahí no va a ir nadie. Falso. 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 ¿Por qué? Porque las pickups con los rifles de los furtivos sí se meten. Vaya. Los todoterreno extremos con los... Bueno, y hasta en moto. Porque yo he visto furtiveo en moto hasta llevándose cabezas de ciervo en la moto. Para salir pitando y dejar el cuerpo entero reventado por ahí y llevarse solo la cabeza. O sea, esto es algo habitual. O sea, Sí, no estoy sí. inventando yo nada. O sea, Todos los días salen. Todos los días. exactamente. Entonces, renaturalizar un territorio. Claro, aquí entramos ya en un concepto de ¿puede el turismo frenar el furtiveo? Ese es el enfoque. Ujú. ¿Puede el turismo ayudar a la conservación? ¿Cómo? Frenando el furtiveo, combatiendo el furtiveo. ¿Cómo lo combatimos? Pues hombre, convirtiendo a los furtivos en guías turísticos, por ejemplo. Esa es una forma de hacerlo, como en las Islas Komodo, ¿no? Se hizo, y en otras, y bueno, y en Sudáfrica, los grandes matadores asesinos de grandes mamíferos que han sido convertidos en guías en los grandes lodge africanos que hay y tal, ¿no? O sudafricanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues creo que ya te he contestado. Es decir, estoy de acuerdo en eso, es muy bonito, porque efectivamente la recuperación de la vida salvaje, vivirlo además como lo he vivido yo, que he visto bichos que posiblemente ya no los voy a volver a ver en la vida, mamíferos, ¿sabes? Que son pues, encontrarte tejones, armiños y cosas así, porque no son fáciles de ver. O sea, No. tienes que moverte mucho por la naturaleza y pasar muchas horas para poderte encontrar o ver, por ejemplo, decir, coño, tejones, aquí ya no se ven tejones. Y dices, joder, cada 2 semanas hay un tejón enorme atropellado en la carretera. ¿De dónde salen los tejones? Hay muchos tejones. Otro melón. Los atropellos. O sea, ya. Los atropellos. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, yo, hasta mira, creo que incluso la gente puede encontrar notas de prensa mías publicadas en contra de las carreteras de interés paisajístico sin señalizar. Otra forma más que tiene el turismo de aportar a la conservación. Porque una carretera de interés paisajístico, bien señalizada y bien indicada, provoca que la gente desacelere para parar en los miradores, porque es bella, porque le están diciendo que hay una fuente, que hay un mirador. Además están indicando que hay fauna salvaje constantemente, pues como pasa en Yellowstone y en otros parques nacionales. ¿Y el número de atropellos disminuye? Sí, evidentemente. Porque ya el bicho no es algo raro que cruza y se le mata. No, no. Es algo valioso que te están diciendo que está ahí. Y yo he hecho notas de prensa y todo, pues cuando mataron a los linces al lado de mi hotel, por ejemplo, pues hice notas de prensa diciendo, no, no, no es que maten a linces, es que constantemente están matando garduñas, corzos con cachorros, con hembras pequeñas, ciervos, jabalís. Ya se ha matado a alguien, porque ha habido gente que se ha matado. Se ha llevado por delante un jabalí de 70 o 90 kilos, ha reventado el coche y se han matado. O sea, no es la primera vez, que allí también, donde yo estaba también. O
sea, te quiero decir, y grandes mamíferos, tal, bueno, reptiles ya ni te cuento. En fin, claro, la alarma saltó con el lince, ¿no? Joder, nos cuesta 1.000.000 de euros cada lince y hemos matado 5 en un Claro, año. claro. Ahí sí que le ponen valor, ¿ves? Ahí sí. Sí, pero ahí se lo pone la propia administración, ¿no? Claro. Lo del tema de los atropellos no es el tema del podcast, pero ya que lo hemos mencionado, eh, podríamos enfocarlo al turismo, eso que bien has dicho de la señalización, me parece muy interesante porque de alguna forma como que alertas al que está por allí con el coche o con la moto. Aquí hay patrimonio natural, aquí es paso, por ejemplo, un corredor de fauna bien señalizado y sobre todo pasos de fauna que a nivel de infraestructura o a nivel de inversión es ridículo hacer un paso de fauna cada X kilómetros. Para hacer cosas, vamos a... No me quiero salir mucho del podcast, pero, por ejemplo, lo de la baliza dichosa, se han gastado un montón de dinero, publicidad tal, y ¿qué cuesta? O otros muchos temas, me da igual. ¿Qué cuesta hacer una buena señalización, una buena... de alguna forma indicarle al turista o al transeúnte o al que vaya con el coche o la moto, esto es un paso de lobos, esto es un paso de tejones, hacer una pequeña infraestructura para paso Pues de fauna. estoy seguro, es que esto es un galimatías y la verdad es que es un laberinto de ideas y es una puta contradicción, pero yo estoy seguro que hay muchos ecologistas que están en contra de esto. Pues, Estoy segurísimo que muchos de ellos me dirían, tú lo que quieres es convertir una carretera en una feria, bueno, pues eso, llenándolo de señales como si fuera un Mercadona, ¿vale? pues, pues es Bueno, totalmente pues fuera de no, no, lugar no, eso. es que me han pasado cosas parecidas, ¿no? Entonces, claro, luego a lo mejor, en fin, bueno, si es que esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Pero evidentemente entramos en lo de antes, ¿no? ¿Hasta qué punto un francés o no sé, o una familia de La Rioja no tiene derecho a saber cuando va por una carretera que está por un lugar especialmente protegido y sensible porque es un paso de lobos? ¿Por qué no tienen derecho a saberlo? Claro, Si no, a lo mejor no van ni a pagar, pero solamente la emoción que va a vivir esa familia en el coche esa noche, posiblemente no lo olviden esos niños en la vida. Entonces, claro, y quien dice lobos dice mamíferos lo que o sea. O un río reptiles, o algo. lo que sea, Sí, sí, lo sí. que sea, lo que sea. Esas pequeñas cosas que a lo mejor al que nos esté escuchando le parece una tontería, pero esas pequeñas puestas en valor marcan diferencia y ponen en valor entramos a una comunidad autónoma nueva, vemos el cartel, pues quieras que no, ya te vas fijando. O a X kilómetros hay un mirador en la que podemos ver el río tal, o esta es zona de lobos, o es zona de, yo qué sé, En otros países hace mucho, ¿eh? ¿Sabes? Yo en claro, Australia no he estado, pero Australia, por ejemplo, lo tiene clarísimo, clarísimo. La importancia de la comunicación, o lo que algunos llaman la interpretación del patrimonio, ¿no? En técnicas de comunicación a la audiencia no cautiva que visita un espacio protegido y tal. Yo que he estudiado también ese tema y que me parece apasionante, ¿no? La interpretación del patrimonio, las técnicas de comunicación y tal. Y en Inglaterra, por ejemplo, que yo sí que he estado varias veces, allí también lo tienen clarísimo. O sí, sea, allí resulta que Lord Byron paró un día una diligencia y echó una meada en una esquina de una casa porque no sé cuántos y te colocan un cartelito con una ilustración de la leche de sacándose la minga a Lord Byron y todo el mundo para a para hacerse la foto. sentirse, a hacerse una foto y a sentirse británico y a vincularse con su propia identidad como ingleses. Sí, Y eso les ayuda a amar el lugar y a conservarlo y protegerlo. Y eso es una evidencia porque es un proceso natural psicológico, ¿entiendes? ajá. O sea, te quiero decir que eso se hace. Lo que pasa que, bueno, aquí en España, pues, no Sí, sé. es lo que vulgarmente No podríamos sé quién es hablar. el culpable de esto, la verdad, pero Pues no interesa poner en valor el patrimonio español, no interesa absolutamente para nada. Entonces, es lo que vulgarmente ahora pasa con la viralidad, ¿no? Algo se hace viral,
imagínate que, yo qué sé, se hace viral cualquier chorrada, pues la gente ya va a ver eso ¿no? Vivimos en una época de la viralidad, ¿no? O de ponerse de moda algo, todo el mundo lo compra, todo el mundo lo quiere tener. Y al final, España somos de los países europeos que menos valoramos nuestro patrimonio, a mi juicio, y menos lo cuidamos. Y es una verdadera pena. Y como tú bien dices, no, me voy a Inglaterra a ver el lago Ness, o me voy a tal, y lo que tenemos aquí, ¿qué, tío? A lo mejor estás pasando por una Bueno, nacional. ahí entramos en un terreno fangoso, lleno de fango y lodo, Todo, porque todo. entraríamos en un aspecto muy, muy interesante del sentimiento que tiene el español medio, normal, para intentar comprender por qué el que detesta su patrimonio en España luego viaja a cualquier país y babea con cualquier cosa estúpida que ve. Sí, Y luego llega a España y odia todo lo que le rodea, ¿no? En España, ¿no? sí. Cuando patrimonialmente es bastante superior. Ya estaríamos entrando en un terreno ya muy fangoso, No, muy, no, es verdad, ¿eh? Y muy yo, delicado, de hablar de la endofobia crónica que tienen, bueno, muchos españoles o la mayoría y tal, sí, y entrar en ese análisis un poco neurológico de por qué aquí en España ciertos activistas pueden matar a alguien por una corrida de toros cuando acaban de venir de África, del Masai Mara, ver cómo degollaban a una vaca porque es un acto sagrado, o cómo han matado a un león alfa, para arrancarle el corazón vivo y comérselo. Los guerreros Masai, por ejemplo, y lo han hecho el viaje porque es necesario proteger esas tradiciones. sí. Y luego, al día siguiente, están pegando a los toreros en Sevilla. Los mismos tipos, o tipas, o tipes, o lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, lo no, que se suele no, hablar de esto buen salvaje. es una puta realidad. O sea, me da igual que la gente diga, no me gusta lo que dice tío, me importa un bledo, porque es que esto es una realidad absoluta, es una evidencia. Es una evidencia. Sí. Entonces, ya está. O sea, es como, no sé. En fin, entonces, bueno, hay un fenómeno pues eso, de endofobia crónica española y ya está. Totalmente. No, es que lo podemos ver a diario, por parte de las administraciones, por parte de la prensa. eh, no sé, te puedo poner un ejemplo. El ver, hay gente del rural que ve un oso, o ve un lobo, o ve un jabalí y tiene un rechazo, no sé, son parte del patrimonio, o cualquier otro ejemplo. Estamos como desarraigados y yo creo que a esta gente le interesa, ¿no? Pero es eso que tú dices, a mí me da muchísima rabia el ver, me parece estupendo que la gente viaje, que la gente conozca otras culturas, pero que no me vendan a mí lo de fuera cuando aquí tenemos unos tesoros que no se ponen en valor. Y es exactamente lo que tú dices. El típico que te dice que ha estado en 23 países este año, pero luego no conoce lo que hay en cualquier comunidad autónoma de aquí, o no conoce el castillo que hay allí, o no conoce qué fauna hay aquí, le da absolutamente igual. Entonces, da un poco de pena, la verdad, en ese aspecto, sí, totalmente. Pues, doctor Vega, ¿qué te parece si comentamos un poco cómo podría, enfocándolo al lobo, cómo podría el turismo, a tu juicio, desplazar ese proceso extractivo del abandono rural o de la actividad furtiva? Cómo el turismo, porque yo sí que te tengo que ser sincero, el caso que ponías de las islas de allí de Komodo es lo mismo que podríamos poner del Amazonas, ¿no? Esos guías turísticos que pasaron de ser furtivos a participar en el turismo. Yo creo que aquí hay un error de base, que es que no hay fiscalización en el delito, no hay unas leyes que asusten a esta gente, porque a esta gente, si no tiene reparo en coger y matar un lobo o un oso, no van a tener reparo en hacerle caso a una ley que te dice que no debes matar un animal que supuestamente está protegido. Entonces, aparte de la fiscalización, que no es dura, no hay penas gordas para esta gente, no hay una persecución, no hay una investigación,
¿Cómo crees tú que el turismo puede solucionar lo del lobo? Es una pregunta muy generalista, pero bueno. Sí, bueno, yo te voy a contestar, pues para ir acabando también, que no se haga muy tarde, de manera muy general, Claro, claro. en base un poco a cosas que yo he propuesto A tu en experiencia. otros foros y en otras cosas, ¿no? A ver, yo creo que España tiene un problema, eh, curiosamente, un problema, bueno, real, que en su día lo defendieron mucha gente progresista y que ahora esos progresistas señalan ese problema como un problema, curiosamente. Y es el problema, y repito, valga la redundancia, de la competencia administrativa que hay en este país, ¿no? Siempre se ha dicho que un lobo que esté por Zamora cruza el Duero, entra en Portugal y ahí ya no se le pega un tiro, pero si se equivoca el lobo, se despiste y vuelve a entrar en Zamora, le vuelan la cabeza de 2 tiros, ¿no? Eso ha Por pasado, ejemplo. sí. Qué Estamos triste. hablando de dos países distintos, pero es que luego además, entre comunidades autónomas, la propia normativa ambiental determina las cosas de una manera o de otra. Las medidas compensatorias por ataques de lobo, pues en Andalucía se hacen de una manera, en Asturias de otra, en Galicia de otra, y así sucesivamente, ¿no? Quiero decir, y ahora que me explique alguien cómo se determina que un lobo pase de Madrid a Castilla-La Mancha o de Galicia se meta a Asturias, ¿no? O al revés. De la Sierra de Sures al norte de Portugal, entre por Orense y por ahí, por la Sierra de la Cabrera, que también es una zona impresionante, toda la zona de La Baña y toda esa Peña Trevinca y todas esas cumbres que hay entre León y Orense, que eso es acojonante, tierra de lobos también, Doy fe, doy fe. y hace un frío de la hostia allí, por cierto, pero bueno. Y entonces, claro, ¿con esto qué quiero decir? Pues hombre, ¿qué se podría hacer? Pues hombre, lo primero, evidentemente, pasa que claro, puede haber gente que cuando escuche esto va a decir, va, este tío flipa, es que dice cosas que son imposibles. Ya, ya, por eso estamos como estamos, porque no se está haciendo lo que hay que hacer. Pero es que el lobo, como animal simbólico español, que lo es, y está demostrado, porque es un animal que aparece en la heráldica, en la historia, ya desde la edad del hierro hasta tiempos recientes, Que se pasen a ver el eh, podcast, que ahí hablamos de claro, todo eso. merece un proyecto nacional, merece una mesa del lobo y merece un proyecto nacional del lobo que ponga en órbita y coordine la conservación del lobo, la aceptación social del lobo en los territorios rurales y la viabilidad económica de ese proyecto nacional. Con el turismo y con más cuestiones, porque el lobo además es un animal que, como está representado en tantísimos ámbitos culturales, puede dar juego a muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando descubrí las mascaradas de invierno de Sayago, de la tierra del interior de Zamora, junto a la capital del lobo, que es Villar de Ciervos, eh, me pareció flipante ver cómo la gente y los niños se hacían las máscaras de invierno con cabezas de lobo. Me suena esa fiesta, sí. Y son fiestas de invierno que, bueno, se desarrollan en toda España, se han hecho y tal. Sí. Pero a lo que quiero decir es que esas máscaras de lobo se pueden convertir en unos souvenirs que de manera indirecta permitan a la gente de las ciudades conectar emocionalmente con el lobo, por ejemplo. Y además, obtener un dinero, porque el otro día te pasé unas fotos de danzas Danzas tribales indias de... Sí. me parece que en el norte de Estados Unidos, ya pegado al Canadá, en el Yukon y por ahí, ¿no? Ajá. Con pieles de lobo y cabezas de oso y tal y cual, ¿no? Sí. Entonces, pero es que hay un montón de cosas con el lobo. Está la artesanía vinculada al lobo, están las mascaradas, están las bebidas del lobo, están los responsos que hacían del lobo, que son incomprensibles. Aquellas no son oraciones, son como los responsos no son oraciones, son como embrujos
que con tradición oral, porque no pueden estar escritos en ningún sitio, se han utilizado para ahuyentar al lobo por las noches y tal. En fin, un universo de magia y de valores simbólicos del lobo que permiten acercarse a la gente de las ciudades al territorio del lobo sin ni siquiera ver al lobo. Correcto. Correcto. Sin ni siquiera ver al lobo. Entonces, todo esto en un proyecto nacional podría hacer mucho por el lobo. Yo aporté algunas ideas en su momento, diseñé el Festival Internacional del Lobo, porque yo dije, vamos a ver, no hay ningún festival mundial del lobo. Hay festivales de todo tipo por todo el mundo, pero del lobo no se está haciendo ninguno, porque quizás es un animal tan odiado que nadie se atreve tal. Y yo en su día dije a la Diputación de Zamora, hagan ustedes el Festival Internacional del Lobo, International Wolf Festival, en Zamora, por favor, en la Sierra de la Culebra, donde más lobos por kilómetro cuadrado hay en España y tal y cual, ¿no? Y bueno, se presentó, se hicieron no sé si 2, 3 o 4 ediciones del festival, donde todo giraba en torno al lobo, y lo que se consigue es darle tal valor a ese animal salvaje que ya todo el mundo lo que menos se plantea es matar lobos. Porque si se mata, verlo mal. Porque se convierte en un icono cultural. ¿Sabes? La gente empieza a respetarlo. Yo he organizado en el Parque Nacional de Cabañeros, por ejemplo, el Festival del Ciervo, pues claro, en la berrea en otoño del Serengeti español, qué mejor que hacer el Festival del Ciervo allí. Y claro, la gente, la verdad es que la gente tenía unas experiencias psicológicas tremendas, ¿no? Porque la gente flipaba, sobre todo la gente de allí, flipaba, porque decían, joder, pues si el ciervo es una oveja que lo único que sirve es para descuartizarlo y sacar jamones. ¿Qué me estás contando? Claro, pues pero el ciervo, en fin, es un animal simbólico que permite... Yo hacía concursos gastronómicos del ciervo, hacía artesanía del ciervo, exposiciones de artesanía de desmogue del ciervo, porque hay cosas por ahí flipantes que la gente alucina. Te puede venir gente de las ciudades y dejarse una pasta por llevarse unas lámparas o objetos de ciervo en casa, porque a ellos ya de por sí les resulta cuanto menos curioso. Imagínate si te los llevas habiendo tú participado en una experiencia emocional con ellos, ¿no? ¿Sabes? Ahí es el valor del souvenir, ¿no? Del souvenir turístico, ese es el valor emocional que tiene, ¿no? Sí, llevarte un trozo de esa experiencia. Que lo Coño, yo recuerdo una chica, no sé si fue portuguesa o brasileña, que me está acordando ahora, que decidió vender, esto es real, ¿eh? No sé si duró mucho o poco esta chica, pero decidió vender, ella era guía en un tramo del Camino de Santiago, ¿vale? Porque contaba cosas en ese tramo y tal, y decidió vender en unos recipientes de cristal aire, ¿vale? Entregaba los recipientes a los turistas, les decían en un sitio concreto, les decía que lo abrieran, hacían así, lo llenaban el bote, lo tapaban, no, esto es verdad, lo puedes mirar en Google, ¿eh? Lo tapaban y decía que ahí se llevaban el aire del momento y sus emociones y sus recuerdos y tal y cual. Bueno, pues ya está, pues vale, pues muy bien. Bueno. O sea, fíjate el lobo lo que puede dar de sí, ¿no? Totalmente. Y también he propuesto otra cosa que se podría hacer también, crear el geodestino del lobo. Es decir, aquel territorio, aquel destino turístico vinculado geográficamente, que tiene unas características comunes, pero ya no solamente para ver al lobo, sino que ese territorio tiene un valor especial por tener al lobo dentro. De tal manera que la carne que se cuida y que se produce en un territorio donde está amenazada por el lobo tiene un valor especial. Tiene un valor especial porque se está criando en unas condiciones especiales. Y por lo tanto, con una marca especial se puede vender esa carne y producir una riqueza económica que de otra manera es imposible, ¿no? En fin, he dado algunas pinceladas. Evidentemente se pueden hacer muchas más cosas porque el lobo permite folclore, el lobo permite teatro, el lobo permite artesanía, gastronomía, permite rituales simbólicos,
permite recreaciones, permite, bueno, yo tengo aquí, como sabes, este lobito de bronce, ¿eh? Que es una réplica de un exvoto ibérico, concretamente. En fin, el lobo tiene tanta presencia en nuestra cultura que las posibilidades son muchas, ¿no? Totalmente. Pero por terminar, pues eso, necesitaría un proyecto nacional donde los ecologistas por un lado y los ganaderos por otro tendrían que, de una vez por todas, alimentar, dejar de alimentar el enfrentamiento para unos conservar al lobo y otros obtener ingresos de otra manera, si es posible, ¿eh? O con sus propias ganaderías. Esta idea de la carne no es descabellada. ¿Qué va? Yo me acuerdo hace muchos años, y ya termino, que si no me enrollo, cuando estaba yo en Lobo Marley entonces con toda esta gente y tal. Entonces yo escribía siempre cosas relacionadas con el desarrollo empresarial. Era muy criticado por ellos, yo era el patito feo, lógicamente, ¿no? Porque no tenía el perfil de ecologista y tal y cual. Bueno, y yo recuerdo, pues yo tenía muchos enfrentamientos con los ganaderos y con la gente y tal. Cuando se cerró la cooperativa de carne más grande de España, se cerró entonces, Ascar, Asturiana de Carne, Ascar. Y entonces yo estudié profundamente el motivo del cierre de la cooperativa y yo escribí un artículo muy interesante que se tituló Los ganaderos tienen muchos problemas y el lobo es el más pequeño de todos. Y con eso creo que ya termino y lo he dicho todo. Pues, doctor Vega, estoy muy de acuerdo en lo que dices. Podríamos hacer otro podcast solo hablando de las posibilidades que habría de proteger al lobo, conservarlo y a la vez generar valor, poner en valor ya no solo el patrimonio natural, que también, porque proteger al lobo conlleva proteger todo lo que hay debajo de él en sentido trófico, ¿no? Territorio, flora, otros animales que dependen del lobo también, o el lobo depende de ellos. Podríamos hacer un podcast entero solo hablando de lo que tú decías, el souvenir, como pequeña anécdota y ya cortamos. Me cuenta la gente, a mí la gente me cuenta muchas cosas a raíz de los vídeos que hago, y me dice, mira, yo fui a Cantabria justo al lado de un pueblo donde en la propia fachada del ayuntamiento, con nuestro dinero, habían hecho una pedazo de pancarta, que no son baratas, donde ponía, queremos al lobo fuera de nuestros montes, y se anunciaba una ganadería de la zona, que dice ser ecológica, pero eso de ecológico tiene poco. Entonces, y entró el hombre a la tienda y todo estaba lleno de souvenir de lobo. Todo. Ahora, al hombre se le ocurrió decir algo positivo del lobo y el tío casi se lo come. O sea, es como si hubiera dicho Lucifer 3 veces y se le hubiera aparecido el demonio allí. Fíjate la controversia, ¿no? Yo me aprovecho del turista que viene, le vendo un souvenir de lobo, pero aquí no queremos lobos. El lobo es un proscrito. O sea, eso es para que la gente entienda un poco, ¿no? De lo que estamos hablando. Y ya por Bueno, último, sí. eso lo que demuestra, así, a voz de pronto, lo que demuestra es que hay nula planificación turística. Es decir, en ese territorio no hay planificación turística, no hay políticas turísticas, no hay una proyección turística y hay una desvinculación absoluta entre el principal atractivo del lugar, que es el lobo ibérico, y el propio desarrollo del sitio. Totalmente. Resulta que hay un gañán que te está vendiendo un montón de cosas de lobo y se pone luego como un energúmeno. O sea, que eso no tiene ni ¿sabes? O sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero esas cosas pasan en España, porque pasan, ¿eh? No, no, claro que pasa. Mm, cuando estamos en unos niveles de desarrollo turístico sostenible, en este caso que estamos hablando de esto, muy arcaicos, muy bajos, muy bajos, muy bajos, muy Sí. bajos. Muy Y bajos. me da rabia porque esa gente muchas veces dice, "No, es que vosotros no tenéis ni idea de lo que es el campo, de lo que es el rural". Digo, joder, tenéis allí el mayor simbolismo de lo que es la unión del hombre con la naturaleza, lo tenéis allí y lo estáis tratando como una basura. Que yo no veo más rural ni más español que el lobo. Entonces, es la controversia.
Pues nada, doctor Vega, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un podcast donde se han tratado temas que yo entiendo que la gente son controvertidos, porque habrá mucha gente en contra, habrá mucha gente a favor, pero esto es un tema que hay que poner sobre la mesa. Una gente pensará una cosa, otro otra, pero esto hay que hablarlo. Como bien decías, se debe de hacer una mesa del lobo a nivel nacional y tratar todos estos temas desde el punto de vista turístico, geográfico, conservacionista. Es que no hay otra fórmula porque tiene que ser un proyecto donde la propia administración pública pilote y dirija, al igual que lo hacen otras cosas cuando le interesa, Por supuesto. pilote y dirija el buen. Porque si no, la administración pública al final, cuando se limita a decir, no, yo te doy una subvención, tú lo haces, salgo en la foto porque te da la pasta y apáñatelas. Y si duras un año bien y si duras 4 meses mejor. Sí, No, no. Tiene que ser un proyecto público, pilotado y guiado por la propia administración pública y que sea oficial, oficializado, porque es de la única manera, es como cuando la administración pública, no sé, en una comunidad autónoma determinada, de repente declara protegido un espacio natural, prohíbe ya a los paisanos coger leña y se monta la de Dios de allí. Y el agente medioambiental no puede ni acercarse, porque si no le pegan un tiro. sí, Y la administración pública, sin contar con nadie, te ha declarado protegido un bosque, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ¿por qué no lo haces con el lobo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si hay un conflicto social real, si sabes que hay un interés de la gente del lobo, de una minoría, porque la gran mayoría de la sociedad española no lo conoce, no conoce totalmente. ni ese Doy fe, animal salvaje, ni doy lo que fe. representa, ni en el territorio donde vive. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Entonces, bueno, pues entiendo que la administración le viene muy bien, a los políticos les viene muy bien que los ecologistas radicales y los ganaderos radicales sigan enfrentados y no quieran resolver esto. Les viene de puta madre. Totalmente. Eso sí, les dan pasta a los dos para que se callen y ya está. ¿Sabes? Totalmente. Yo creo que has dado en el clavo. Has dado en el clavo. O sea, este conflicto generado y perpetuado en el tiempo es lo que está dando votos y siguiendo con esta pescadilla que se muerde la cola. Y así vamos a seguir hasta que no cambie esto. Y en este humilde canal, pues intentamos hacer llegar a la gente, pues a lo mejor otra realidad que no cuentan por ahí. Pues nada, doctor Vega, muy Muchas agradecido. gracias. Enhorabuena por tu pasión por este animal simbólico. Y ya sabes que aquí me tienes para lo que haga falta, si algún día puedo ayudar en algo. Y ¿qué decía? Había um, un clásico romano que decía el lobo, no, el hombre es un lobo para el hombre, decía. Uomo hominis lupus, Lupus. decía el clásico romano, ¿no? Tal Decía, cual. el hombre es un lobo para el hombre. Así es. Así es. Yo, Buenas noches, muchas gracias. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.